Buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por conectarse al webinar de hoy, Pedagogías Actuales en la Educación Artística. Nos acompaña Maciel Arregui, formadora de Innova Teaching School, quien va a compartir más sobre este tema. Bienvenida, Maciel. Gracias, Diana. Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Como dijo Diana, mi nombre es Maciel Arregui, soy licenciada en Educación Artística de la Universidad Católica y también formadora del Innova Teaching School ya hace más de 3 años. Para mí es un placer enorme poder compartir este rato con ustedes y a lo mejor, no sé si todos están al tanto, pero el Innova Teaching School ha lanzado recientemente un programa en didáctica de la educación artística. Esta vez está dirigido específicamente a docentes de primaria, pero no está cerrada la posibilidad a otros docentes también interesados en general en la educación artística. Y lo que nos interesa en el ITS es empezar a crear una comunidad educativa vinculada y interesada en impulsar esta área curricular en nuestras escuelas. Un área curricular que suele estar un poco al margen, excluida. Nos gustaría que eso sea diferente. Personalmente me gustaría también que esta presentación de hoy día, este webinar de hoy día, que toca un tema vinculado a la educación artística actual, nos dé también oportunidad a ustedes, ¿no? Para que hagan preguntas al final de la presentación. Si quieren recordar las preguntas, las pueden escribir en el chat, o si no las apuntan, y yo trataré de responder a todas las preguntas posibles. Quiero contarles un poquito por qué este webinar, ¿no? Como les decía, hemos diseñado una nueva especialidad, pero también creemos que hay hoy en día hay nuevas concepciones y prácticas en general, ¿no? Vinculadas no solamente a la educación artística, sino a la educación en general. Enfoque por competencias, enfoques transversales, el enfoque de evaluación formativa, el enfoque del área de arte y cultura, que luego vamos a poder hablar un poquito más sobre eso, propone un enfoque culturalista, multicultural, pero también se habla de interculturalidad, se habla de métodos interdisciplinarios. Entonces son un montón de concepciones que están vinculadas a prácticas específicas en el aula, que son complejas, ¿no? Que son complejas de entender, es un montón de información, un montón de conceptos, un montón de enfoques distintos, y la pregunta es cómo se ve todo esto en el aula, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas o qué tipo de cambios genera esto, debería generar todos estos nuevos enfoques en nuestras prácticas? Algunos son enfoques nuevos, otros no tanto, ¿no? Entonces, este webinar pretende ser también un espacio de formación docente, ¿no? Obviamente la formación docente requiere de mucho más tiempo, ¿no? Un tiempo más prolongado, es más gradual, es más progresivo, pero siempre nosotros creíamos que en este webinar podíamos empezar a comprender de una manera más clara, de repente, algunos de estos enfoques y metodologías que se están usando, o que se están promoviendo para el área de arte y cultura, no solamente a nivel global, sino también específicamente a nivel latinoamericano y iberoamericano. Y el otro interés que tenemos es obviamente generar, ¿no? Una comunidad de aprendizaje de personas interesadas en vincular el arte a la educación. Creemos que el arte puede traer aportes, ¿no? A los procesos educativos, al sistema educativo en general, y muchas veces el arte, como dije al inicio, está un poco relegado. También creemos que la pedagogía tiene que aportar también a las artes, ¿no? Entonces, justamente sobre esos vínculos, esas relaciones vamos a hablar el día de hoy. Entonces, simplemente para enmarcar un poquito qué es lo que vamos a compartir hoy día, voy a estar hablando de 3 temas en general. Primero, a modo de marco, me gustaría compartir con ustedes algunas concepciones que en realidad relacionadas al arte y relacionadas a la educación en general, sobre las cuales yo misma he construido mi propia práctica, ¿no? Y también que me han permitido entender
cuán importante es que los profesores, que las profesoras nos actualicemos en la forma en que venimos enseñando arte. De hecho, mi práctica pedagógica ha ido cambiando con el tiempo. Tengo más de 20 años, he sido profesora de arte más de 20 años en una escuela, he trabajado con todos los niveles, desde inicial hasta secundaria. Ahorita me estoy dedicando a la formación docente, pero digamos, he estado teniendo que actualizarme constantemente para poder seguir enseñando, y en general creo que esta es la tendencia en el mundo de la educación, ¿no? Luego voy a compartir con ustedes algunos enfoques y tendencias actuales que se están usando en la educación artística. Como les dije, van a darse cuenta que voy a presentar algunos enfoques que son globalmente conocidos y otros más bien que tienen mayor fuerza en Latinoamérica. Creo que es bien importante decirles que muchos de los enfoques son anglosajones, ¿no? Y no es que no hay que, digamos, no hay que dejar de mirarlos porque tienen aportes importantísimos, pero sí es bien importante también que revisemos y estemos actualizados en enfoques que sean construidos desde Latinoamérica o desde Iberoamérica, ¿no? Les voy a presentar algunas cosas de Brasil, algunas cosas de España que me parece importante compartir. La idea hoy día obviamente es compartir los enfoques, no vamos a profundizar mucho en ellos, eso lo haríamos obviamente en un programa de especialización, pero hoy día es como darles un poco de chispazos para ver si, me imagino que muchos de ustedes ya conocen algunos de estos enfoques, algunos dirán, sí, algo he escuchado, no sé mucho. Esta presentación luego la podemos compartir para que ustedes puedan ya investigar un poco más por su cuenta después si están interesados en seguir profundizando. Y luego ya hasta el final simplemente quiero hacer un hincapié sobre cómo estos enfoques que yo les estoy presentando se vinculan a lo que plantea nuestro currículo escolar hoy en día tan cuestionado, en realidad no solamente hoy en día, sino desde que en realidad fue implementado en el 2016. Pero tiene cosas bien interesantes, planteamientos bien interesantes en general y para el área de arte y cultura bastante interesantes también. Bueno, sobre qué es importante discutir, yo creo que aquí el asunto, digamos, uno de los asuntos que ha dominado la discusión en el mundo de la educación artística en la escuela, sobre todo la escolar, me refiero a la educación básica, ha sido la función que ha cumplido el arte en la educación. Y creo que es bien importante discutir, ¿no?, la relación, los vínculos que hay entre el arte y la educación. ¿Qué aporta el arte de educación? ¿Qué aporta la educación a las artes también, ¿no? Y alguna de las preguntas que nos vamos a ir haciendo a lo largo del webinar es, por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de arte? ¿Qué es lo que solemos considerar que es arte y que no es arte, ¿no? Esa es una pregunta importante. Y en educación, ¿qué sentido tiene hoy en día la educación? Es decir, ¿para qué estamos educando, ¿no? ¿Qué implica educar hoy en día en el siglo XXI? ¿Qué implica educar hoy en día cuando el mundo ¿no?, está cambiando a pasos agigantados? ¿Qué tipo de educación se requiere para poder enfrentar los desafíos actuales que el mundo nos está planteando, ¿no? Podríamos hacer clases enteras, ¿no?, para discutir este punto que es bien interesante, pero lo que quería resaltar es que cuando hablo de arte, yo no estoy hablando únicamente, ahorita no voy a estar hablando únicamente de las artes visuales, pero sí hay una fuerte tendencia en la literatura especializada en la educación artística, sí hay una tendencia a referirse sobre todo a las artes visuales. Se ha sistematizado mucho más las prácticas de educación artística en artes visuales que en otras áreas, pero sí hay estudios, sí hay hay más escritos sobre música, por ejemplo, pero no está tan, digamos,
no se comparte, digamos, no se encuentra con tanta facilidad, digamos, los recursos vinculados a otras disciplinas artísticas, si lo quieren decir. Sin embargo, ¿no? Si bien van a encontrar bastantes referencias a las artes visuales, cuando yo hablo de arte y en general cuando las personas, los arte educadores hoy en día hablan de arte, nos referimos no solo a las artes visuales, sino también al cine, por ejemplo, las audiovisuales, a las artes escénicas, a la danza, a la música, a la exploración sonora, a la literatura, la poesía, la arquitectura, al diseño, ¿no? El diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de modas, todas las formas de diseño. Entonces, como ven, es bastante amplio, ¿ya? Y justamente la escuela tiene que considerar estas definiciones, digamos, sobre a qué nos referimos cuando estamos hablando de arte, ¿no? ¿Qué es el arte hoy en día? ¿Qué consideramos que es arte? Luego, cuando hablamos de educación, ¿no? Hay muchas, también, ¿no? Podríamos discutir eternamente cuál es el sentido de la educación. Hay muchos autores que han escrito sobre esto. Nuestro currículo nacional nos plantea en su primer capítulo, de hecho, una reflexión sobre el sentido de la educación hoy en día. Y yo he elegido, digamos, una frase que engloba, ¿no? diversas concepciones sobre el sentido de la educación hoy en día. De repente pueden estar o no de acuerdo, pueden tener otras ideas ustedes mismos. Solamente comparto, porque luego vamos a ir discutiendo, van a ver cómo los distintos enfoques tienen también se basan están relacionados también a cómo entienden la educación, ¿no? Entonces, por ahí he puesto simplemente que uno de los sentidos hoy en día es formar, por ejemplo, ciudadanos y ciudadanas que estén activamente involucrados en el desarrollo de la sociedad y en su propio desarrollo. Me van a disculpar, pero tengo que pararme un segundo porque mi hija ha llegado y me está escribiendo que no tiene llave. Espérenme un segundito, ¿ya? Ya, ok. Entonces, vamos ahora a pasar a otras, digamos, a otras concepciones del arte, ¿no? Y aquí recurro a una educadora, ella ¿no? se autodenomina productora cultural, ella se llama María Acaso. De repente algunos de ustedes han escuchado hablar de ella. Ella ha venido al Perú, trabajaba mucho con la Fundación Telefónica, hacía talleres sobre educación disruptiva. Ella bueno, ha sido fundadora de un colectivo de educadores artísticos que se llama Pedagogías Invisibles. Por si acaso lo pueden buscar en Facebook, está en Facebook, es bien interesante. Ha sido profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid, y ahorita está trabajando como liderando el programa el área educativa del Museo Reina Sofía. Y si ustedes entran a la página web del Museo Reina Sofía, encuentran unos recursos bien interesantes sobre proyectos de arte y educación que se han generado con poblaciones escolares, ¿no? Para María Acaso, ella publica en el 2009 un libro que es bastante conocido entre los educadores artísticos, que se llama La educación artística no son manualidades. Esto lo escribió en el 2009, y para ella dice: nos confundimos, ¿no? Nos confundimos y creemos que la hora de arte en el colegio es para crear objetos bonitos, o para reproducir una danza que ya existe, o reproducir una canción. Son actividades que a los chicos les gusta mucho, a las chicas y a las chicas lo disfrutan mucho. Nadie niega el placer que hay en bailar, ¿no? Hacer un baile que ya conocemos, o cantar una canción, o crear una manualidad. Pero que ella dice que va mucho más allá de eso, ¿no? Que la educación artística debe ser un espacio de creación de conocimiento, y que las artes tienen el potencial de generar conocimiento, porque el artista es un investigador, ¿no? Y que lo que tenemos que promover es el pensamiento,
artístico, ¿no? Un pensamiento que sabe mirar la realidad, que sabe reflexionar sobre la realidad, que tiene interés por investigar sobre la realidad, sobre las interacciones entre las personas, sobre el ambiente, sobre problemáticas actuales, sobre política, y que los docentes en realidad tenemos que empezar tenemos que entender que el arte debe, que en las clases de arte debemos dejar de enseñar solamente técnicas, por ejemplo, sin contenido crítico y conceptual. Que las técnicas se pueden enseñar, pero siempre a favor de que los estudiantes puedan comunicar sus propias ideas, sus propios mensajes, por ejemplo, ¿no? Dice que tenemos que dejar de realizar actividades que solo sirven para crear objetos o productos sin significado. ¿Qué sentido tiene esta danza? ¿Por qué estamos bailando así? ¿Por qué nos estamos moviendo así? ¿Por qué este sonido, que he elegido este sonido? ¿Por qué elijo este instrumento? ¿Por qué esta combinación de sonidos e imágenes me ayuda a expresar aquello que quiero expresar, comunicar, o cómo se vincula a mis creencias, cómo se vincula a mi identidad, a lo que yo pienso, creo, siento? También dice que debemos dejar de hacer concursos anuales, donde solo se premia a los más talentosos y hábiles, y más bien se excluye a estudiantes que no tienen, por ejemplo, talento artístico, ¿no? Entonces es bien interesante este libro. Lo pueden encontrar en PDF, en la página web, pero ella lo que dice, ¿no? Repito, ¿no? Esta idea, la enseñanza del arte tiene que desarrollar sobre todo la capacidad de los estudiantes para que ellos creen y comuniquen sus propios mensajes, sus propias ideas, sus propios pensamientos, ¿no? Que ellos se conecten con lo que realmente sienten. Entonces, por eso el arte dice que debe conectarse con los contextos socioculturales de los estudiantes, y nosotros lo que tenemos que permitir en las clases de arte es que los estudiantes miren la realidad, ¿no? Porque la realidad siempre ha sido fuente de inspiración para los artistas. Los artistas se han inspirado en la naturaleza, han jugado con objetos de la naturaleza. La naturaleza les ha servido para crear música, para crear danzas. Los fenómenos naturales también han sido fuente de inspiración y de investigación y de creación de experiencias, ¿no? Experiencias estéticas, experiencias que nos conmueven, que nos generan disfrute, placer, ¿no? Y justamente el artista selecciona, ¿no? Selecciona una serie de elementos de los diversos lenguajes artísticos, a veces solamente de un lenguaje artístico, pero selecciona elementos, y en ese proceso creativo es que él puede genera, ¿no? Crea una experiencia estética que pueden disfrutar otras personas, ¿no? No siempre crea objetos para otras personas también, ¿no? Hay objetos que han sido creados por el artista sin la necesidad de ser compartidos con otros también, ¿no? Pero les menciono a María Caso y después vamos a regresar a ella, porque me parece que ella es española, pero me parece que ha tenido contacto con el Perú, es una persona que deberíamos sobre la cual podríamos investigar más, ¿no? Pero esa frase en realidad es bien fuerte, ¿no? Las artes son más que objetos bonitos, ¿no? No son manualidades, y eso un poco nos remueve, ¿no? Porque estamos acostumbrados, sí, en el colegio muchas veces a hacer manualidades, porque como les dije, los chicos también lo disfrutan, ¿no? No estoy diciendo que no lo hagamos, la idea es que nos cuestionemos si es que solo estamos haciendo eso, ¿no? ¿Y qué más hay? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, entonces han existido distintas posturas, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX en adelante han existido diversas posturas para la enseñanza y el aprendizaje artístico. Voy a mencionar solo ahorita algunas, ¿no? Estas dos me interesan en particular porque han sido como una tendencia en nuestras escuelas aquí en el Perú, ¿ya? Una de las posturas es que se puede educar a través de las artes, ¿ya? Las artes se usan en esta corriente, ¿no? Que hubo de educación a través de las artes. Esto en realidad surge bastante en los 70s, ¿no? Las artes se usan para propósitos más bien formativos, no directamente relacionados a
a la apreciación crítica del arte, a la práctica, a la creación artística, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, ¿no? Decían, vamos a crear un dibujo, vamos a crear una ficha, vamos a crear una canción para fomentar valores, ¿no? Que promuevan una buena convivencia, ¿no? Eso lo veíamos bastante en Aprendo en Casa también, ¿no? Se usaban las artes para educar acerca con otros propósitos, es decir, no era el arte por sí mismo, no era el valor del arte por sí mismo, sino era el arte con una función más formativa, ¿no? Eh, a veces relacionada ¿no? a las competencias o a los logros que se querían alcanzar en otras áreas, en otras áreas también curriculares, ¿no? Y eso afecta, ¿no? La manera en que, esa es una postura que afecta la forma en que hacemos arte, ¿no? Creemos que el arte está al servicio de, ¿ya? Y luego está la educación en las artes, que es otra fuerte tendencia en nuestras escuelas, donde los estudiantes aprenden de manera sistemática una disciplina artística. Entonces hay clases de artes visuales, hay clases de música, hay clase de teatro, hay clase de danza, ¿no? O incluso de danzas, ¿no? De danzas folclóricas, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, más bien, el desarrollo técnico, artístico, es un fin en sí mismo. Y más bien lo que se cree es que cada disciplina artística, cada lenguaje artístico tiene un carácter específico y tiene aportes únicos y que tienen que ser aprendidos de manera específica. Esa es otra postura que ha habido en la enseñanza del arte, y ambas posturas han estado bastante presentes en nuestras escuelas. ¿Ok? Pero para poder entender cómo es que han venido ¿no? Estas tendencias no es que se dan de manera lineal, no es que una ocurre después de otra necesariamente, pero sí les quiero, a veces se sobreponen incluso, no son tan lineales, se encuentran entre sí también, ¿no? Pero sí me parece que hay algunos enfoques, ¿no? Desarrollados por especialistas, que sí vale la pena mencionar, ¿no? Mencionar porque de alguna manera son los que más han influido, ¿no? Nuestros currículos, nuestra manera de enseñar artes, ellos han generado literatura, bastante literatura, y esto es lo que hemos venido, sobre esto hemos venido construyendo los enfoques actuales, ¿ya? Y cuando se los presente, mi idea no es, obviamente, ¿no? Transmitirles solamente las ideas de estos distintos autores, sino que empecemos a conectarnos con algunos aspectos de los distintos enfoques, que nos preguntemos qué de este enfoque implemento en mi propia práctica, ¿no? ¿Qué de este enfoque me parece valioso? ¿O qué de este enfoque de repente ya no me parece tan valioso, ¿no? Yo creo que eso es un ejercicio importante cuando veamos un poco el recorrido de estos enfoques, que nos preguntemos qué aporta y qué nuevo que nunca había considerado puedo yo recoger, ¿no? Y la idea es que los enfoques han ido cambiando, porque la educación ha ido cambiando, y el mundo, y en respuesta también al mundo como ha ido cambiando. Entonces, enfoques como el expresionista en un mundo como el de hoy en día, que es altamente tecnológico, obviamente pierde vigencia, ¿ya? Y cada enfoque también surgió en un contexto determinado. Entonces, este enfoque expresionista, por ejemplo, surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, en plena crisis social, las personas además muy afectadas por las crisis de la guerra. El arte que se enseñaba era muy académico, ¿no? Antes, ¿no? Se usaban muchos modelos, y más bien este enfoque, que es más hacia la expresión, busca más la expresión de ideas y sentimientos, se aleja justamente de la imitación de modelos. Y eso es un paso importantísimo, que ahora habría que preguntarnos cuánto seguimos imitando modelos en clase de arte. Yo he trabajado muchos años en el Ministerio de Educación, he entrado en muchas escuelas donde siguen todos copiando
copiando imágenes creados por otros artistas famosos, ¿no? O sea, he entrado a colegios de distintas partes, en distintas regiones del país, y se les pone, ¿no?, un bodegón de Monet, y los estudiantes copian, o se les pone la imagen de un arte africano y los estudiantes copian, ¿no? Entonces todavía no nos alejamos del todo de la imitación de modelos, ¿ya? Este enfoque más bien lo que plantea es que el arte es ¿no?, que el acto de hacer arte, el hacer arte, nos libera, ¿no? Nos libera el espíritu, nos ofrece una salida más bien positiva, constructiva, para poder expresarnos sanamente, para poder expresar nuestras ideas y sentimientos de manera sana. La enseñanza de las artes tiene el potencial de incrementar nuestra sensibilidad hacia las personas, hacia el entorno, hacia nuestras propias emociones. Entonces nos volvemos personas más emocionalmente sanos cuando tenemos experiencias artísticas que nos permiten expresarnos libremente. Aquí la tendencia, digamos, el énfasis era en despertar la imaginación, desarrollar la creatividad, sensibilizarlos de manera estética, y desarrollar sus capacidades para expresar sus propias ideas y sentimientos. Acá los representantes más importantes son Herbert Reed y Victor Lowenfeld. He sido fan de los dos, he leído mucho de los dos. Victor Lowenfeld, de hecho, es un estudioso además del desarrollo del grafismo infantil. Pasó años recolectando arte infantil, y tiene varios libros sobre eso, ¿ya? Y él por eso insistía, ¿no?, lo importante es que dejar que los niños se desarrollen libremente, ¿no? Bueno, luego hay otros enfoques también, más bien que se alejan bastante del enfoque de la expresión pura, ¿no? Entonces, más bien, aquí Elliot Eisner es un educador también bastante conocido, murió hace no mucho, pero para Elliot Eisner hay varios enfoques, ¿ya? Acá hay, dentro de los enfoques que se llaman los enfoques cognitivos y disciplinares, ¿no? Pero ellos, los que desarrollaron estos enfoques, concebían a la educación en general como un proceso de desarrollo de pensamiento. Hay que enseñar a las personas a pensar, hay que enseñar a las personas, a los estudiantes, a generar su propio conocimiento. Y creían que las artes también tenían, para que cobren importancia en la escuela, tenían que también desarrollar un pensamiento específico y conocimientos específicos. Entonces ellos se preguntaron, ¿cuáles son esos conocimientos artísticos que deberían de estar presentes en la escuela? ¿Cómo se ordenan los conocimientos artísticos? Y ellos pensaron que, claro, las personas, ¿qué suelen hacer con el arte? Las personas realizan cuatro actividades con el arte, ¿ya? Y esto lo ordenaron en 4 disciplinas. Hay personas que hacen historia del arte, que relacionan el arte con el contexto sociocultural en el que fue creado, para que podamos comprender mejor esa obra de arte. Por otro lado, decía que también había una disciplina que es la estética, que se dedicaba a apreciar las cualidades del arte. También se podía hacer crítica de arte. Queremos que los estudiantes aprendan además a emitir sus juicios propios acerca de lo que están observando o experimentando, ¿no? Como yo les decía, muchos de estos enfoques están vinculados a las artes visuales, pero se aplican también a las demás artes, ¿no? Y la otra actividad que realizan las personas con el arte, por supuesto, es la práctica artística, es la creación artística. Entonces, se hicieron muchos materiales en esa época. Esto estamos hablando de los 80, de los años 80, que se crearon muchas materiales, en verdad, recursos. Esto está centralizado en la Fundación Getty. La Getty Foundation tenía una página web, tenía recursos para docentes. Ustedes pueden entrar a la Getty Education todavía y encontrar los materiales, ¿no? Y generaron muchos recursos para docentes, donde partían, ¿no?, de obras artísticas, apreciaban las cualidades de la obra,
relacionaban, aprendían sobre el contexto en el que fue creada la obra, emitían juicios sobre la obra y creaban también obras, sus propias obras a partir de sus propios trabajos artísticos, a partir de aquello que habían estudiado, ¿no? Entonces la idea, por un lado, tuvo bastante vigencia este enfoque, pero también tenía sus limitaciones, tuvo algunas críticas y fue evolucionando también, es bien importante, ¿no? Una de las críticas, por ejemplo, es que se le prestaba demasiada atención, o la atención estaba como que exclusivamente centrada en obras de arte institucionalizadas, es decir, obras de arte que están en los museos, en las galerías, como si eso fuera el único tipo de arte valioso, ¿no? Entonces, decían que la DBAE lo que hacía era desatender otras manifestaciones artísticas como las populares, las juveniles, las no occidentales, ¿no? No tenía mucha... Todos sus recursos eran muy occidentales, se estudiaba mucho, se partía de obras que están en museos en Europa, también en Estados Unidos también, se trabajaba con arte tradicional estadounidense, pero digamos, tenía sus limitaciones, ¿no? Y también decían que era muy instructivo, es decir, te daban el paso a paso, ¿no? Casi como que mira la obra, haz esto, hazte estas preguntas, emite tu opinión, ahora crea tu propia obra. Entonces era muy paso a paso y que en realidad la experiencia artística es mucho más amplia que eso, ¿no? Y que hay que incorporar otros aspectos, ¿ok? Luego están las teorías o los enfoques, digamos, culturalistas, ¿no? Que también parten de la DBAE, pero tienen, hacia fines de los 90 comienzan, ¿no? A cuestionar también los enfoques que estaban instalándose en el mundo de la educación artística. Aquí Ana Mae Barbosa es una brasilera que ha escrito mucho, que todavía es vigente y en realidad ella hizo una propuesta que se llama la propuesta triangular que se usa hasta hoy día en el currículo brasilero. Pero lo que proponen estos enfoques más culturalistas, ¿no? Es que el mundo, lo que dicen es, el mundo es un espacio globalizado, ¿ya? Entonces ya no podemos negar que coexistimos con no solamente gran cantidad de información, sino que también coexistimos entre diversas culturas. La globalización, por un lado, ¿no? Con todos los problemas que nos ha traído, también tiene algunos beneficios. Nos permite conocernos, interactuar con diferentes culturas, ¿no? Pero justamente como hay tanta cantidad de información, hay que enseñar a los estudiantes a procesar, a interpretar esa información también. Y ese procesamiento e interpretación, Ana Mae propuso lo propuso como parte del proceso del enfoque de enseñanza y aprendizaje para el área de arte y cultura, ¿no? Ellos también, lo mismo que mencioné antes, estos enfoques culturalistas justamente cuestionan, ¿no? Esta idea de que el arte occidental, el que está en el museo, el que está solamente en el teatro, en la galería, el ballet, ¿no? Dice, eso no son las únicas manifestaciones artísticas y culturales que existen. La producción de arte es mucho más amplia. Entonces, lo que proponen estos enfoques que están más cercanos a las culturas es conectar la experiencia con los contextos de los estudiantes. Y Ana Mae propone una propuesta triangular, ¿no? Y ella recoge los aportes de la DBAE, pero ella dice, en realidad se pueden hacer tres cosas con el arte. Uno lo puede apreciar, disfrutar, uno puede reflexionar sobre el arte y para eso tiene que entender el contexto en el que fue creado, y uno también puede producir o crear arte. Esas eran las tres actividades principales involucradas en este enfoque. Fue, como les digo, bien importante. Y además, ella lo que decía es que hay que recurrir, como vivimos en un mundo tan globalizado y hay que manejar mucha información, hay que vincularnos entre otras disciplinas. El arte no funciona solo. Tú para apreciar, tú para apreciar o tú para emitir juicios
tienes que vincularte a otras áreas, ¿no? A la lectura, a la comunicación. Tú para reflexionar sobre el contexto cultural te tienes que vincular a las áreas de historia, de las ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había que, no, comienzan a nacer esta idea de que el arte como área no es que trabaja sola, sino que se vincula también a otras áreas curriculares. Y finalmente voy a hablar sobre el último enfoque y después voy a contarles un poco del currículo, que ustedes ya deben conocer mucho más. Hacia los últimos años de la década de los 80 surgen las teorías postmodernas, ¿no? Que cuestionan, ¿no? Cuestiona el concepto de modernidad que se había construido, que había, sí, que se habían construido en las décadas previas a los 80, ¿no? En donde ideas como habían algunos valores que se empezaron a cuestionar bastante, como por ejemplo el valor de la originalidad, ¿no? Imagínense en el mundo donde comienzan a aparecer las tecnologías, donde imagínense los chicos y las chicas están retocando fotos, creando imágenes, ¿no? ¿Cuán valiosa es la originalidad? ¿Y por qué tenemos tanto aprecio por la individualidad del artista? Y no miramos también las creaciones que son más colectivas, por ejemplo. Entonces, en las escuelas, si ustedes se dan cuenta, se estudia mucho a los artistas individuales, ¿no? Incluso artistas, como les decía, muy vinculados al mundo occidental, ¿no? A Picasso, se estudia a Van Gogh, se estudia a Da Vinci, a Rembrandt. Entonces había mucho aprecio por la individual del artista y eso se comienza a cuestionar. Y lo que proponen es que hay una necesidad de nuevas respuestas pedagógicas y hay que empezar a reconocer las condiciones o los contextos sociales, culturales en que fueron producidas las diferentes artes, en que se produce el arte y que no son tan reconocidos. De hecho, ni siquiera en el mundo del arte se reconocen con tanta facilidad y más bien y en la escuela menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no estudiamos el arte de las mujeres? ¿Por qué no estudiamos el arte de los grupos marginados? ¿Por qué no estudiamos el arte de los pueblos africanos, que además han sido la base de la creación de tantos otros artistas? ¿Por qué no estudiamos los productos artísticos de los pueblos, de las comunidades que los han elaborado colectivamente, donde no hay una firma de un artista, ¿no? Ejemplos de esas producciones artísticas en el Perú tenemos un sinnúmero, ¿no? Y lo otro es que resalta el importante vínculo que hay entre el arte y la política, ¿no? Lo que dicen es que el artista siempre ha respondido a sus contextos, ¿no? Lo podemos ver incluso en el arte el arte por ejemplo, de nuestros retablistas. Lo podemos ver en las tablas de Sarwa, lo podemos ver en el arte de Herbert Rodríguez, que ahora estuvo tan cuestionado que se fue a la Bienal en Venecia, ¿no? Entonces, el artista siempre ha respondido a su contexto. Todas las grandes revoluciones, ¿no? En las guerras, siempre ha aparecido, ¿no? El arte en respuesta a las situaciones que se han estado viviendo. Y los artistas responden a la opresión, a la desigualdad, a la pobreza, y se expresan sobre ello. Expresan sus posturas, ¿no? Transmiten mensajes, generan reflexión. A veces los mensajes no son tan claros, pero nos generan cuestionamientos, ¿no? Y eso es lo importante, y la gente siempre no solamente lo hace con las artes visuales, sino también a través de las danzas, a través de la música, de los raps, ¿no? De todas estas, de los murales, ¿no? De todas estas producciones artísticas tan diversas que tenemos. Para terminar, quiero mencionarles no para terminar, pero esta sección solamente quiero regresar a María Acaso. María Acaso, ella es, después de su libro de las artes no son manualidades, en el 2017 saca otro libro bien interesante que propone una metodología que se llama el Art Thinking, ¿no? Y se llama Art Thinking, el libro se llama Art Thinking, cómo el arte puede transformar la educación. Y lo que dice es que hay que aprender a pensar como
piensan los artistas, que hay una forma de pensar, así como hay un pensamiento científico, ¿no? Que mira la realidad, mira un fenómeno y se plantea preguntas sobre ese fenómeno. ¿Por qué está cayendo la manzana del árbol? Y plantea hipótesis y comienza a investigar y experimenta para llegar a, ¿no?, conclusiones y comunica sus conclusiones al mundo científico. Lo mismo sucede en el mundo del arte. Hay una forma de pensar, ¿no? Y ese pensamiento, hay diferentes formas de pensar, ¿no? Pero hay un tipo de pensamiento que está involucrado en el quehacer artístico. El pensamiento, por ejemplo, divergente, ¿no? El pensamiento divergente es aquel que te ayuda a generar ideas, ¿no? Lo que busca, el pensamiento divergente es como buscar muchas posibilidades, ¿no? Y no una sola respuesta a los problemas. El pensamiento crítico, ¿no? Aquel que mira la realidad con ojos críticos y aprende a cuestionarse, a reflexionar sobre la realidad y a generar sus propias opiniones sobre lo que está ocurriendo. Y el pensamiento creativo también, que le permite pensar en formas de responder a lo que uno siente, uno lo que piensa, a las ideas, ¿no? A la realidad uno responde también creativamente. También dice que el art thinking, hay un elemento que es central en el pensamiento artístico, que es el placer, ¿no? La experiencia estética es una experiencia de placer, ¿no? Y que muchos de estos elementos, tanto el pensamiento divergente, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el placer que hay en la experiencia estética, no están presentes en nuestra escuela. Y que nuestras escuelas están muy preocupadas seguimos muy preocupados por transmitir conocimiento, y más bien hay que pensar en la pedagogía como una manera de generar conocimiento. Y el currículo nacional lo plantea, ¿no? Hay que ayudar, ¿no? Recoge los aportes del enfoque socioconstructivista y dice, no hay que transmitir conocimientos, no, se acabó, hay que ayudar a los estudiantes hay que facilitar que ellos generen conocimiento. Y hay formas de generar conocimiento, hay metodologías específicas para generar conocimiento. Entonces, esta es una metodología específica que además involucra el trabajo colaborativo y por proyectos. Entonces, si están interesados en el art thinking, les recomiendo también, hay muchos artículos, el libro incluso lo pueden conseguir, es bien interesante. Y aquí resalto también el tema del proyecto, ¿no? De la creación de proyectos, que es central en esta metodología. La metodología del ABP está muy presente en la discusión, en la discusión pedagógica hoy en día. De hecho, en el ITS tenemos muchos cursos de aprendizaje basado en proyectos, porque además se vincula muy bien al enfoque por competencias. Y es una metodología que parte, ¿no? Que parte de identificar problemas y de proponer alternativas de solución a problemas. La pregunta sería cómo podemos responder a los problemas desde las artes, ¿no? Cómo pensamos artísticamente. Y no solamente desde las artes, como les decía, sino integrando saberes y conocimientos de otras disciplinas también. Entonces, llegamos al último punto, que es el currículo nacional. Me imagino que mientras he hablado, ustedes han reconocido, de repente han escuchado algunos conceptos que le han dicho, ah, sí, pues esto se parece a lo que dice el currículo nacional. De hecho, el currículo nacional nos plantea enfoques que ahorita voy a repasar así brevemente. El programa curricular, los programas curriculares de nivel, además explican los enfoques del área. ¿Cuáles son los enfoques que proponen para el área de arte y cultura? Eso es algo que está en los programas curriculares. Y en el Ministerio de Educación también, por primera vez, no por primera vez, digamos, pero en los últimos años no ha habido mucha producción para orientar al docente en la enseñanza del área de cultura, del área de arte y cultura. Publicó estas orientaciones, se repartieron estas orientaciones para la enseñanza del área de arte dirigidos al docente primaria en todas las escuelas del Perú. Esto fue en el 2018,
y eso está también lo pueden encontrar en PDF en el repositorio del Minedu, ¿no? Si lo ponen en Google está. Y tiene orientaciones que recoge bastante de estos enfoques, sobre todo los enfoques planteados obviamente en el currículo, pero lo que está planteado en nuestro currículo recoge. ¿Qué es lo que tenemos que considerar cuando enseñamos arte? El enfoque por competencias, ¿no? Y ser competente, saber responder eficazmente a situaciones determinadas y ser eficaces en la resolución de esas situaciones que suelen ser problemáticas. La realidad es problemática, ¿no? Y hay que responder a esas situaciones de manera crítica, comprendiendo la situación, pero también evaluando qué posibilidades tengo yo de responder a esa situación a partir de los recursos con los que yo cuento, pero también investigando un poco el entorno y viendo qué otros recursos necesito yo para que me puedan ayudar a resolver este problema. Lo mismo hace un artista. El enfoque por competencias, el proceso que se debería generar en el aula para desarrollar competencias son los mismos, casi los mismos procesos que se tienen que generar en el aula para desarrollar proyectos artísticos. Yo parto de la realidad, parto de un contexto, de una situación, algo que me moviliza, algo que me interesa, algo que me, ¿no? que me preocupa, y trato de comprender esa situación y me pregunto cómo desde las artes puedo plantear una respuesta a esta situación o problema o situación o fenómeno natural que me está, o este hecho o esta noticia de actualidad que me está de alguna manera movilizando, ¿no? Entonces un artista analiza distintos recursos. A veces elige las artes visuales, a veces mezcla las artes visuales con la música, a veces integra la música con el video. Los chicos hoy en día están haciendo TikToks, están haciendo mucha fotografía, tienen Spotify, tienen lamentablemente me toca actualizar muchísimo las tecnologías, pero realmente lo que manejan en sus teléfonos es una barbaridad, ¿no? Entonces, tenemos que incorporar eso que es tan natural en los chicos hoy en día. Entonces, en vez de que estén pintando al óleo, ¿no? Trabajemos con las fotos, ¿no? Con la fotografía, con la música, ¿no? Con las tecnologías también, porque promueven bastante el pensamiento crítico y creativo cuando se usan de manera responsable y se usan para la solución de problemas, ¿ya? Eso es algo que tenemos que considerar. Luego tenemos que preguntarnos cómo el área de arte y cultura también aporta al desarrollo de ese perfil de egreso que nos plantea el currículum, ¿no? El ciudadano que queremos para este país, para esta sociedad. Cómo el arte nos permite construir una identidad, cómo el arte también propicia la vida en democracia, cómo el arte nos permite practicar una vida activa, saludable, cómo nos permite comunicarnos no solamente en nuestra lengua materna, sino en diferentes lenguajes, cómo me permite interpretar la realidad, gestionar proyectos, aprovechar las tecnologías, ser autónomo. Entonces, en realidad las artes tienen un potencial enorme para aportar a este ciudadano, a esta ciudadana que queremos formar en el pueblo. Los enfoques transversales pasa lo mismo. Los artistas siempre han tenido una preocupación por lo ambiental. De alguna manera, el arte siempre ha levantado la voz por la igualdad de género en diferentes contextos. El arte puede estar orientado al bien común, puede estar orientado al enfoque de derechos, puede ser inclusivo, como vemos en esa foto de la mano izquierda arriba, ¿no? Cuántas personas que suelen ser excluidas por discapacidades, porque tienen necesidades educativas especiales, terminan involucrándose, sintiéndose incluidas cuando hacen artes, ¿no? Entonces el arte es una manera, es una herramienta muy potente para atender justamente la diversidad, para tender puentes entre distintas culturas, y para también buscar la excelencia, ¿no? La excelencia que está entendida también como la flexibilidad mental, ¿no? Para poder enfrentar los problemas con mucho más flexibilidad del que solemos hacerlo. El enfoque de arte
recoge, ¿no?, estos enfoques que vimos antes, los enfoques culturalistas, ¿no?, de Anamae Barbosa, por ejemplo. Lo que plantea el enfoque del área de arte, dice que lo que dice el currículo es que el enfoque del área es multicultural, es decir, tiene que aceptar o tenemos que promover la presencia de creaciones locales, nacionales, globales, pero también aquello tradicional, emergente, juvenil, contemporáneo, de artistas migrantes, ¿no? Todo eso es válido, puede ser un objeto de estudio y de aprendizaje en nuestras aulas, y que mientras más diversidad haya, mejor, ¿no? Y eso recoge estos aportes de que, ¿no?, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Luego también plantea un enfoque interdisciplinario. En realidad, más que un enfoque, es una metodología. La interdisciplinaridad viene a ser como una metodología. Está inmersa en los enfoques culturalistas, está inmerso en lo posmoderno, que dice que para hacer arte, en realidad, uno necesita de otras disciplinas. Entonces, para hacer videos, tú necesitas saber de comunicaciones. Para hacer danza, a la mano derecha, esta es una foto que me prestó una gran amiga mía que es pedagoga, que es bailarina y que trabajó mucho tiempo capacitando a profesores de arte, ¿no?, en danza específicamente. Partían de conceptos vinculados a la danza, pero también partían de problemáticas de la actualidad en el Perú, ¿no? Y vinculaban aquello que vivían en las situaciones, ¿no?, en situaciones actuales en su país, con elementos que tenían que ver con energía, con tiempo, con espacio, y creaban a partir de esta reflexión sobre la actualidad sus propias danzas. Entonces no es que ella deja de ver lo específico de la danza, pero se vale de otros saberes y también de otras disciplinas para poder ampliar las posibilidades de expresar y poder ayudar a los estudiantes y facilitar procesos creativos donde tienen que, donde queremos que ellos investiguen y desarrollen sus propias ideas y sus propias propuestas también. Y uno cuando construye, crea en arte, no es que tenemos que dejar de lado todo lo que existente, ¿ya? No es que tenemos que no mirar las danzas tradicionales, no es que no tenemos que mirar lo que se creaba en el pasado, ¿no? No, porque siempre construimos sobre lo que ya existe. Es parte de nuestro bagaje cultural, el patrimonio cultural está presente en nuestras vidas siempre y construimos sobre eso que ya existe. Pero no nos podemos quedar solo en la reproducción. Tenemos que invitar a los chicos, sobre todo, a ser personas creativas, que puedan desarrollarse plenamente, encontrar su potencial, expresar sus ideas, comunicar lo que ellos creen, lo que piensan, que puedan partir de lo que a ellos les preocupa, lo que a ellos les moviliza, de sus propias problemáticas, que son inmensas. Son inmensas y nuestro deber como docentes es conectarnos a la realidad de nuestros estudiantes y promover estos procesos críticos y creativos para que ellos se desarrollen plenamente y también aprendan a aportar a la sociedad desde las artes también. Estas son ya las competencias que ustedes conocen. Las competencias son de los currículos en el mundo en general, se parecen mucho a lo que propone el currículo nacional. Nuevamente recalco, hay que crear proyectos, ¿no? Hay que mirarlos en la metodología de proyectos para saber cómo crear proyectos, ¿no? Y para crear proyectos hay procesos. También hay que apreciar de manera crítica. Queremos que los chicos sean críticos de aquello que observan. Y acá he puesto una imagen de una niña en un museo, pero no solamente hay que aprender a observar lo que está en un museo, que es una experiencia hermosa, ¿no? Si tienes la facilidad para ir. Pero también tenemos que ver cómo se manifiesta el arte en otros espacios que no son institucionalizados, ¿no? Los procesos de apreciación crítica son procesos didácticos, ¿no? Y en el curso, en la especialización que vamos a dar, y con esto termino, en el programa que vamos a empezar, vamos a justamente mirar estos procesos mucho más de cerca, vamos a ver la didáctica, ¿no? ¿Cómo genero procesos de apreciación crítica? ¿Cómo genero procesos creativos en el aula? Yo quiero que los estudiantes empiecen
empiecen a imaginar y desarrollar sus propias ideas a partir de desafíos de la realidad, a partir de aquello que los inspira también de la realidad. Y quiero que ellos planifiquen sus trabajos, ¿no? Que exploren, que experimenten y luego puedan compartir sus creaciones con otros. Bueno, con esto termino esta parte de la presentación y quería, con eso, ha sido una hora, y sé que es bastante largo para un webinar, pero quisiera saber si es que tienen preguntas sobre esta parte o si quieren también podemos pasar si tienen preguntas, hay preguntas específicas de repente sobre el programa de segunda especialidad, porque también tengo alguna información en un PPT que puedo compartir con ustedes ahora. Y creo que avanzamos en la presentación de los programas. Ya. Y vamos recibiendo las consultas por el chat. Ok, ya, listo. Si alguien tiene preguntas sobre lo que he presentado hoy día, antes me avisan, voy a dejar de compartir para pasar. Ahora voy a hacer la presentación más bien del programa de especialización. ¿Ya? Bueno, primero quiero agradecer nuevamente la presencia de tantas personas. La verdad es para mí, que soy educadora artística, tener a casi 100 personas participantes es una emoción inmensa, ¿no? Y espero que compartan conmigo la pasión, ¿no?, que tengo por las artes y por la educación, porque he sido artista, pero también soy educadora, y yo no enseño solamente educación artística, también enseño otros temas vinculados a la pedagogía, y creo que hay mucho vínculo entre el arte y la educación, y creo que el arte puede aportar muchísimo a la educación, como a mí la educación ha aportado mucho a la parte artística de mi vida. Entonces voy a compartir ahora. Aquí me imagino que van a tener bastantes preguntas, háganlas con toda la libertad del mundo. No es larga esta presentación, pero es más informativa, ¿ya? Primero, que el programa que hemos lanzado se llama Didáctica de la Educación Artística en Primaria. ¿Ya? Hay dos maneras de llevar este programa. Una es llevarlo como segunda especialidad, si es que ya eres docente, si eres titulado en educación, y otro es llevarlo solamente como un diplomado, ¿no? Al diplomado pueden entrar personas que no son del ámbito de la educación, pueden entrar artistas, pueden entrar personas de educación secundaria, ¿no? También, o educación inicial. Los énfasis sí van a estar hechos, los ejemplos que usemos. Nos preocupa mucho el nivel de primaria, ¿ya? En educación secundaria hay profesores especialistas en educación artística, existen en nuestras escuelas. Sin embargo, en la educación primaria, salvo algunas escuelas privadas, en la educación pública no hay un docente de educación artística en la primaria. Entonces, el profesor generalista es el que enseña arte. Y eso nos preocupa porque en nuestra formación inicial, si tú has estudiado educación primaria, la formación inicial en educación artística es muy poca, ¿no? O no necesariamente ha sido una educación artística de calidad, ¿no? No podemos decir lo mismo de otras áreas, ¿no? A veces no nos sentimos, como profesores de primaria, de repente no nos sentimos fortalecidos en la ciencia y la tecnología, o en las ciencias sociales, o de repente no soy tan experto en matemáticas, pero hemos tenido mal que bien que aprender. Pero las oportunidades para desarrollar el área de arte y cultura han sido realmente mínimas, y es algo que queremos empezar a fortalecer. Este programa cierra sus inscripciones, por si acaso, el 18 de julio, pero tienen todo este mes por delante para pedir información. Como les decía, dependiendo de tu formación previa, es que puedes optar por la segunda especialidad o por el diplomado. Los requisitos para entrar a la segunda especialidad es tener una licenciatura, ya sea en educación o título de profesor otorgado por un instituto de educación superior pedagógica. Más bien, si no eres de la carrera de educación, por ejemplo, si eres de la carrera de arte, podrías optar por el diplomado. Aquí no hay requisitos
para entrar, ¿no? No se requiere y es el diplomado. ¿En qué varía el programa para ambas, ¿no? Para ambos, para este programa? Si es que optas por la segunda especialidad, en didáctica de la educación artística, el plan de estudios es de 40 créditos, hay 3 ciclos, y esto es bien importante que escuchen porque de aquí se tienen que tomar decisiones importantes. Hemos venido trabajando con la modalidad virtual, pero ya sabemos que vamos a empezar a pasar gradualmente a la modalidad presencial. ¿Ya? Este programa es semipresencial. El primer ciclo, el que se abre ahora en agosto, de hecho empieza el 23 de agosto, van a haber 3 cursos. Este es un ciclo ordinario de agosto a diciembre, dura 16 semanas, pero, y este ciclo es virtual. Luego, en el ciclo 2, este ciclo sí es distinto porque lo que queremos es hacer un ciclo intensivo y esos son seminarios prácticos. Es decir, vamos a hacer seminarios intensivos aquí en Lima de arte y cultura visual, de seminario de escucha activa, experimentación sonora, música. Vamos a hacer un seminario de corporalidades, de danza, performance y artes vivas. Entonces, esos seminarios son muy importantes, son parte muy importante en esta formación, en este programa. Porque si no experimentamos el arte, ¿no? Si no se vive la experiencia y si no se reflexiona sobre la experiencia, vamos a poder hacer, más bien si lo hacemos, vamos a poder enriquecer mucho más nuestras clases en la escuela. En el primer ciclo, los cursos sí son todos virtuales, como ya les dije. Hay un curso de fundamentos y enfoques que tiene que ver mucho con esta presentación, pero lo vamos a ver a mucho más profundidad. Hay un curso de didáctica para la creación artística y para la apreciación crítica, que es la didáctica que necesitamos para desarrollar ambas competencias del área. Y hay un curso que a mí me encanta en particular, que se llama Introducción a las Artes Expresivas, que es una metodología que se usa, que integra, ¿no? Que es intermodal, que ayuda a integrar las artes, ¿no? Y creo que es... esto parte en realidad de una escuela de terapias de artes expresivas, pero que en este caso las artes expresivas se aplican en contextos escolares, ¿no? Pero es bien interesante porque también es una clase, si bien es virtual, es de bastante exploración personal, ¿no? Que creemos que es primordial para esta formación. Y luego en el ciclo 3 vamos a entrar a más profundidad después de toda la experimentación del verano, la exploración del verano, vamos a poder empezar a profundizar en cómo es que se planifica y se evalúa en el área de arte y cultura. Vamos a mirar mucho más las pedagogías actuales y ver cómo esto puede afectar nuestra planificación y cómo nos puede ayudar a diseñar experiencias de aprendizaje mucho más actualizadas, ¿no? más vinculadas a los enfoques actuales. Si eres de la segunda especialidad, sí hay un curso que se llama Seminario de Investigación, que tiene la intención de ayudarnos a empezar a desarrollar una tesis, ¿no? Porque para sacar una segunda especialidad tienes que, a nombre de la nación, porque es un título a nombre de la nación, tienes que llevar el seminario de investigación y tienes que presentar una tesis después de un tiempo determinado. ¿Ya? Anoten cualquier pregunta, por favor, las van haciendo en el chat y luego de la presentación mejor voy a las preguntas y puedo regresar en el PPT si es que algo no les quedó claro. En el caso, como les digo, del diplomado, el único curso, lo único que cambia es que no se lleva el seminario de investigación. Acá a la derecha pueden ver que ha desaparecido el seminario de investigación porque no tienen que hacer tesis y simplemente cumplen con los 8 cursos que están en estos 3 ciclos, los van a llevar con las personas que se matriculen en la segunda especialidad. Entonces se forma una comunidad bien bonita, pero no llevan el curso de tesis y salen con un diplomado, ¿no? Con un diploma en didáctica de la educación artística en primaria. Luego, aquí solamente hay información sobre cuándo inician los ciclos.
El inicio de clases, como les dije, es el 23 de agosto. El primer ciclo va a ser virtual, todo del 23 de agosto hasta el 10 de diciembre, son 16 semanas. Ya tenemos horarios, incluso para cada curso. Hay un curso que va a ser los martes, de 6 a 9. Hay un segundo curso que va a ser los miércoles, de 6 a 8 y cuarto. Y un tercer curso, que ahora les voy a contar un poquito más, que es bien bonito, que va a ser los sábados de 10 hasta las 12 y cuarto del mediodía, ¿ya? Aparte de eso, lo que ya les dije, el ciclo 2, el que es en verano, digamos, las 8 semanas intensivas de verano, del 9 de enero al 2 de marzo, que es un ciclo que a mí me emociona muchísimo, me encantaría regresar a la presencialidad y más aún para hacer estos cursos. Tenemos unos profesores maravillosos, ahorita les voy a presentar un poco, les voy a contar quiénes son los docentes. Estos se van a realizar en Lima, ¿no? La maravilla de la virtualidad es que nos podemos conectar entre todas las, ¿no? Con personas de todas las regiones, descentralizar un poco lo que hemos estado acostumbrados a hacer es una maravilla, ¿no? Pero sí, el ciclo 2 queremos que sea presencial y eso significa que personas que vivan fuera de Lima tendrían que trasladarse a Lima durante esas 8 semanas, están de vacaciones en verano, entonces es algo que requiere pensar, pero sabemos que el que está motivado y puede de repente encontrar la manera de hacerlo, ojalá. Aquí es intensivo, así acá las 8 semanas vienen a trabajar de lunes a jueves seguido, ¿no? De 3 de la tarde hasta 8 de la noche. Eso permite que en el caso de que en febrero, por ejemplo, muchos profesores regresan a las escuelas y tienen que estar, ¿no? Aunque sea virtualmente conectados a sus colegios, eso permite que puedan trabajar en las mañanas y en las tardes se pueden llevar el curso, estas clases presenciales aquí en Lima. Y en el tercer ciclo, no tenemos los horarios exactos todavía, ¿no? Pero sí las clases vuelven a ser virtuales y más bien ese ciclo corre de marzo del 2023 a julio del 2023 como un ciclo regular por 16 semanas. No sé si quieren pasar a los costos, perdón, me olvidé, ¿ok? Los formadores. Bueno, ustedes ya me conocieron, yo soy Maciela Regui, soy coordinadora del programa, estudio educación artística en la Católica, he trabajado en un colegio 20 años, he sido coordinadora de la unidad de agricultura también del Ministerio de Educación por varios años. Fui primero coordinadora pedagógica, después fui coordinadora de la unidad y también fui miembro del equipo currículo del Ministerio. ¿Ya? Y ahorita estoy formando en el ITS, en diversos cursos, y estoy trabajando también en un proyecto de educación rural en GRADE. Y mis temas siempre están vinculados a la educación artística, pero también al enfoque por competencias, a la evaluación formativa, a la ABP, a la enseñanza para la diversidad, etc. Luego, otra formadora es Marisol Otero. Ella es bailarina, es pedagoga, además es gestora cultural, tiene una maestría en educación por el arte de la Ricardo Palma, también estudió educación primaria en la Católica. Ella baila con el grupo Íntegro, de hecho hace poco ha viajado a México con el grupo Íntegro para presentar una obra hermosa. Ha gestado un espacio de danza para niños y para formación y creación en general en artes escénicas que se llama Danza Tupac. También es especialista en psicomotricidad y actualmente trabaja en la diplomatura de pedagogía de la danza en la Católica. Entonces tiene bastante experiencia tanto como en la danza como en la pedagogía, y esa es una experiencia muy rica y nos alegra mucho poder contar con Marisol Otero en el equipo. Luego está Jesús Morate. Jesús Morate es español, es un buen amigo también porque vivió bastante tiempo en el Perú. De hecho está pensando, gracias ahora que está incorporado al equipo de docentes, está pensando regresar alguna temporada al Perú para poder hacer algunos cursos presenciales. Él espera poder estar aquí en verano como profesor invitado, por lo menos alguno de las sesiones. Él es arte educador,
ha sido licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, tiene una maestría en innovación educativa, ha hecho doctorados en creatividad aplicada, ahorita está trabajando en un museo en Madrid. Él es el jefe del Departamento de Educación del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, y él lo que trabaja mucho es la mediación cultural. Además es músico él, entonces tiene también mucha experiencia interesante. Otra persona que nos va a acompañar es Isabel Guerrero. Ella es artista visual y arte educadora. Ella tiene una maestría en artes visuales, pero tiene una orientación bien interesante, que es la orientación a las prácticas artísticas socialmente comprometidas. Y esto lo estudió en Ginebra, en Suiza. Además es bachiller en artes plásticas. De hecho, tiene una mención en escultura. Ella está trabajando ahorita en la Católica, por ejemplo, en la Facultad de Artes en la Católica, pero ha desarrollado proyectos educativos en el Mali y en otros colectivos, ¿no? que han trabajado proyectos justamente artísticos sociales. Ella también es una persona bien, que forma parte de nuestro equipo, y estamos contentos de poder contar con ella, y pues su experiencia es bastante diversa. Luego tenemos también a Isabel Ágreda. Ella es bachiller en pintura, pero también es licenciada en educación artística por la Católica, al igual que yo, y además tiene esta maravillosa experiencia de ser terapeuta y facilitadora. Es terapeuta de artes expresivas y facilita procesos de arte terapia, pero aplicadas a la educación, a los contextos educativos. Entonces, ella ya tiene experiencia en el ITS haciendo un curso, tiene 28 años de experiencia como maestra de artes visuales, tanto en inicial como en primaria. En secundaria es la única que me ha ganado en años de experiencia en aula, y como les digo, ella integra mucho esta metodología de las terapias de las artes expresivas al aula, y su conocimiento es bien importante. Entonces, yo los dejo ahí con esto, y más bien, Diana, tú me vas si quieres podemos pasar a la parte de los títulos y de los costos. Y si quieres explico, Diana, yo lo de los títulos, y ahí te paso la parte de los costos, ¿ya? Claro que sí, Maciel. Ya, ok. Entonces, la segunda especialidad obtienen un título a nombre de la nación. ¿Ya? Esto es bien importante, pero para eso tienen que haber obtenido ya la licenciatura en educación. Es la única manera de obtener un título de segunda especialidad, ¿ya? U otro título equivalente, pero afín a la especialidad de educación. Y tienen que aprobar todo el programa, y tienen que sustentar una tesis o un trabajo académico que el programa va a establecer. Vamos a dar los detalles después, obviamente, una vez que ingresen a la carrera. Y aquí lo importante es que el proceso de titulación y las asesorías de tesis que se requieren para la obtención del título siempre tienen un costo adicional. Entonces, aparte de los costos del programa educativo, va a haber un costo adicional que ahora Diana les va a explicar un poco más para obtener la tesis. El diplomado, por otro lado, como les decía, obtienen un diploma. Esto no es un título, ¿no? Es un diploma de formación del programa de formación continua de una escuela de educación superior pedagógica privada, que es el Innova Teaching School, y está reconocido por la SUNED, por el Ministerio de Educación, y se otorga una vez que hayan aprobado el plan de estudios de este programa. Ahí sí, yo ya terminé, y quiero saber si tienen preguntas. Están aplaudiendo que Jesús Morat es un capo. Sí, es un capo. Isabel Medina está también haciendo algunas preguntas. Diana, vemos el tema de los costos primero, y luego pasamos al tema de las preguntas. Sí, por favor, voy a compartir la pantalla. Okay. Sí. Si quieres, yo te paso la pantalla, que la tengo aquí. Es que tengo una presentación adicional. Perdón. Sí. Ya, ok. Ya, ok. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. Yo me quedo por aquí para las preguntas. Sí, me quedo por aquí para las preguntas. Ajá. Entonces, bueno, Maciel, muchas gracias por compartir los detalles del programa.
Y bueno, primero hay varias preguntas sobre los costos precisamente, ¿no? En el caso de la segunda especialidad, en ambos casos, tanto en el de la segunda especialidad como en el caso de los diplomados, contamos actualmente con la beca Especializa. Entonces, ¿en qué consiste esta beca? Consiste en una beca de 35% del valor del programa. Entonces, en el caso de la segunda especialidad, la inversión regular consta de 3 matrículas, una por cada ciclo, de 200 soles y 12 cuotas de 812 soles, con lo que tenemos un total de 10.350 soles. Con la beca Especialízate, los exoneramos del pago de la matrícula y además las cuotas quedan en 12 cuotas de 550 soles. Además, por haber participado hoy en el webinar, tienen un beneficio adicional, que es un bono de 200 soles para las cuotas del primer ciclo. Es decir, con esto, sus 5 primeras cuotas serían de 510 soles. Y a partir de la sexta cuota hasta el final, ya sería de 550, como lo vemos aquí. Como les adelantó Maciel, la titulación tiene costos adicionales de acuerdo al tarifario que esté vigente en el momento que ustedes terminen el programa, y van entre los 1.500 y 2.000 soles. Entonces es importante tener eso en cuenta. La fecha límite para enviar los documentos, que en este caso es la foto de su título de primera especialidad, que puede ser la licenciatura o un título emitido por un ISP, tienen hasta el 27 de junio y en un minuto les comparto el número de WhatsApp al que pueden enviar la foto. Ahora, con respecto al diplomado, que también teníamos preguntas, tenemos la misma fecha de corte, que es el 27 de junio, y aquí, como Maciel les explicó, no tiene requisitos el programa para incorporarse, y tampoco llevan el seminario, ¿no?, del último ciclo. Entonces, la inversión para el diplomado es de la inversión regular, ¿no? También consta de 3 matrículas de 200 soles y 12 cuotas de 725. Con la beca Especialízate, los exoneramos de las matrículas, de estas 3 matrículas, y las pensiones son de 500 soles, 12 pensiones de 500 soles. Además, al igual que en el caso de la segunda especialidad, por haberse conectado hoy, tenemos el bono de 200 soles también para los interesados en el diplomado, que se aplica en las pensiones del primer ciclo, es decir, en las 5 primeras cuotas, y con eso sus 5 primeras cuotas serían de 460, y ya a partir de la sexta serían de 500 soles. Entonces, para ambos casos tenemos vacantes limitadas, por lo que les sugerimos enviar su documentación lo más pronto posible. En el caso del diplomado solamente sería asegurar su participación llenando la ficha de postulación a la beca y de ser admitido con el pago de la primera cuota, que sería 460 soles, y en el caso de la segunda especialidad sí tenemos que hacer una verificación previa de su primer título, ¿no?, para que podamos emitir luego el título de segunda especialidad sin problemas. Aquí quiero agregar que nosotros somos una escuela licenciada, ¿no?, por el Ministerio de Educación desde el año 2020, y no sé si saben, pero en todo el Perú hay solamente 4 escuelas pedagógicas privadas licenciadas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestros programas son de alta calidad, contamos con infraestructura, contamos con la tecnología. Como han podido ver, nuestros formadores son de primer nivel, ¿no? Y ya hasta la fecha, más de 4.000 estudiantes han pasado por nuestras aulas, tanto en los programas de profesionalización docente, de segunda especialidad, programas de formación continua, y las carreras de pregrado. Entonces, queremos seguir multiplicando el impacto de la educación en el Perú. Entonces, estos son los costos. No sé si hay más preguntas al respecto. Aquí tienen los datos de contacto
de la persona, del asesor de capacitación encargada del programa. Aquí se los voy a compartir también en el chat. A ver, en un minuto les comparto. Nos preguntan si, sí, Maciel ya les contestó, que si habrá un seminario de música, ¿no? En los seminarios de verano. O sea, creo que Jaime se refería a si es que habría un profesor o un formador especialista en música, porque los formadores que presenté tenían formación en danza, en artes visuales, y no hay un especialista de música. Sí, estamos justamente, como es un seminario que va a haber en verano, estamos en proceso de evaluación de varios candidatos. Tenemos muy buenos candidatos, más bien apenas sepamos quién es la persona seleccionada, vamos a poder incluirlo en el brochure, pero por ahora estamos en ese proceso. Pero sí está, y hay un seminario intensivo en verano de música, y en realidad vamos a estar integrando bastante también la música y en general todas las artes en proyectos interdisciplinarios también a lo largo de la formación. Gracias, Maciel. Bueno, tenemos, bueno, confirmarles a todos que estaremos enviando la grabación de la sesión de hoy para que la puedan tener en sus archivos, y también la información específica sobre los horarios, ¿no? Los horarios y los costos para que lo tengan a la mano. Recuerden que tienen como fecha límite el 27 de junio para postular. Susan Paucar, les he dejado su número en el chat, pueden irle enviando sus títulos para aquellos interesados en la segunda especialidad, o escribirle también para que amplíe la información que les hemos compartido hoy. Gisela, sí, la segunda especialidad se dará posteriormente, probablemente se va a dar el otro año, pero lo que no podemos asegurar es que se mantenga la misma inversión o que vayamos a contar con la beca, ¿no? Con la beca Especialízate, que es un beneficio especial por ser la primera edición que estamos lanzando, ¿no? Entonces, te recomiendo que puedas evaluar poder incorporarte esta vez. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Maciel, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido toda esta información valiosa. También quiero agradecer a todos y todas los que se conectaron, y les estaremos enviando toda la información compartida hoy. Gracias a todos. Muchas gracias, les agradezco de todo corazón y espero verlos a muchos pronto. Hasta la siguiente. Hasta pronto, chao, chao.